Hola, hola. Hola, hola. Buen día. Hola, hola. Hola, buenos días. Buen día, Lice. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Parece la imagen congelada. Hola, hola. Ahora sí. Buenos días. ¿Cómo están? Están ingresando. Perfecto. Ya vamos a achicar un poco. Vamos a aperturar nuestras ayudas mientras van ingresando. ¿Se escucha perfectamente? Sí, Lice. Ya, muy bien. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, Lisa, buenos días. Muy buenos días. Vamos a aperturar nuestras ayuditas. Espero pues que he visto que ya algunos han colocado sus ayudas en lo que corresponde nuestro trabajo práctico que quedaba pendiente. Dentro de ello, en el transcurso de hoy, por ejemplo, hasta mediodía, culminen y coloquen todo su trabajo en el correo electrónico que tengo, que les he enviado. No se olviden, por favor. Bueno, ya están 12 estudiantes. Tengan ustedes muy buenos días. No sé si me escuchan perfectamente. El sonido es claro y las ayudas están nítidas. Sí, Lice. Ya, todo perfecto. Bueno, como les decía, la parte práctica que tenemos que culminar, que tienen que enviarme, es hasta hoy día mediodía referente a ese trabajo de las normas APA, que eso es muy importante para que podamos, en base a ello, complementar lo que viene a ser esos aspectos referidos a las normas tipográficas que establecen el de elaborar las citas, colocar bajo las reminiscencias y el conocimiento que tiene. Bajo esa perspectiva, espero que culminen y coloquen, porque hasta mediodía, ya a mediodía voy a hacer un alto y voy a empezar a transferir para su calificación práctica. No sé si tienen alguna pregunta respecto a ello. ¿Nada? Doctor, un favor. No pude pasar las clases anteriores y no sé si podría un poquito aclarar cuál es el trabajo que tenemos que hacer hasta mediodía. Bueno, lo que tienen que elaborar es las normas APA, que significa de que ustedes tienen que extractar de los libros un texto, una información que detalle el autor, la edición y el número de página, y a la vez establezca más de 40 palabras, menos de 40 palabras, establezca más de 2, 3, hasta 5 autores,
establezcan datos de un periódico, establezcan datos de una revista, establezcan datos de una institución, podría ser un ministerio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Bajo esa reminiscencia, al final me colocan bibliografía, bajo ese contexto que han colocado de diferentes textos, libros, al final me ponen la bibliografía que les he indicado cómo deben desarrollar. Eso implica el trabajo, que generalmente desde un principio les he recomendado y les he pedido que estas clases tienen que ser participativas, tienen que estar en clases, porque ya a partir de la anterior que hemos desarrollado 2 clases, viene a ser casi en su conformidad práctico. Entonces, si no lo hacemos, vamos a tener muchas lagunas y van a ser un problema para ustedes. Ya, espero que me haya entendido. Lo poco que he podido es describirle. Ahora, si quieren la retroalimentación, está en la plataforma Moodle. Pueden irlo bajando, viendo las ayudas, viendo las filmaciones de las clases. Eso es lo único que podría decirles. Además, hemos tenido una práctica por grupos que lo hemos desarrollado este último, casi similar al trabajo que tienen que ahora presentarme, ¿no? ¿Alguien más? Silvia Mavis Ramos, levantó la mano. Disculpe, Licen, lo apreté por error. Ya. Listo, no hay nada más, ¿no? Muy bien, vamos a entrar lo que viene a ser al proceso de investigación científica, donde ya vamos a ver cómo se debe establecer la elección del tema. Les voy a plantear un pensamiento, no sé si Karina Calvimonte me podría dar lectura, por favor. Claro. Siempre que enseñes, enseña también a la vez a dudar de lo que enseñas. ¿Quién lo dijo? José Ortega Gasset. Que ese conocimiento nos hace entender y comprender de que lo que nosotros aprendemos tenemos que empezar no solamente a recibir como concepto, como lo decía Pablo Freire en la pedagogía del oprimido. Tenemos que empezar a valorizarnos y empezar a investigar bajo esa reminiscencia contextualizada de lo que hemos aprendido y lo que podemos más allá llegar a conocer, interpretar y analizar. Vamos a ver un poquito lo que es algunos conceptos para la elección del tema. Y esos aspectos debemos tomar en cuenta de que cuando empezamos una tesis, lo primero que debemos preguntarnos es pues, ¿en qué carrera estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cuáles son los primeros pasos y experiencias que yo voy obteniendo de esos datos? Por decir, en ingeniería comercial sobre datos referidos al desarrollo y la comercialización de empresas. En el aspecto de las leyes y normas jurídicas, el conocimiento de todos esos aspectos que trascienden a establecer las normativas tanto penales y civiles. ¿Qué te gustaría de ello? Entonces ahí cada uno tiene que virtualizarse, internalizarse en ese aspecto y empezar a emular experiencias dentro de ese conocimiento contextualizado de lo que va a ser a futuro, de lo que va a desarrollar a futuro. ¿Y cuáles son sus cursos favoritos? ¿Cuáles son los aspectos que trascienden, desarrollan, hacen hincapié en ese conocimiento del educando que es cada uno de ustedes? Luego tengo que buscar en base a esos puntos más sobresalientes referencias que me den y me contextualicen conocimientos más profundos de lo que yo estoy analizando, interpretando. Puedo también interrelacionar esa duda, ese concepto, pedir ayuda hacia otros docentes como también entre compañeros, concretizar una charla, conceptualización, ser paciente y determinar cuál va a ser mi tema. Es importante. ¿Por qué? Porque aquí bien claro nosotros tenemos que interpretar y decir, ¿quién elige el tema? Lo eligen ustedes.
Ustedes quienes van a ser los futuros investigadores y tesistas que van a lograr culminar su carrera con esa investigación. Además de quién lo elige, ustedes tienen que estar motivados para el desarrollo de esa tesis, de esa investigación. ¿Cómo lo tienen que estar motivando ese proceso investigativo? Pues con un tema que les agrade, que les guste, que sea parte de ustedes, no que hayan vivido, sino que hayan percibido y hayan contextualizado, y eso vaya por lo general a establecer un tema institucional, un tema que vaya a mejorar el desarrollo dentro de su campo profesional, un tema que vaya a contextualizar una mejora institucional y más que todo del departamento y el país. Por decirles, si estoy hablando de ingeniería comercial, tengo que hablar pues de aspectos que vayan a mejorar mi organización dentro de ese aspecto, dentro de ese campo profesional. Si estoy hablando en el campo del derecho, podría haber algunos vacíos legales. A la vez puede existir alguna organización patrocinante que pueda apoyarle, puede existir también. Se da, señores. ¿Cómo elegir un tema para su tesis? Ustedes tienen que elaborar una lista de unos 10 temas que hayan percibido, considerado, ¿no? Y tienen que empezar a realizar una pequeña investigación rápida de cada tema. ¿Para qué? Para ver cuál de ellos es más sobresaliente de los que están eligiendo. Y a ir descartando los temas con poca información. Y aquellos que tengan mayor información, relevancia social, apoyo dentro de su carrera, entonces hay que establecerlos. Hay que tomar en cuenta, como cuarto punto, que no hay que mezclar dos temas. Por decirle, si yo en la parte legal voy a hablar del feminicidio, no puedo hablar también del trato y tráfico de menores. Va a haber una contextualización de contraposición en dos temas diferenciados, por decir. O si estoy hablando en la parte comercial de desarrollo del producto, propaganda para mejorar las ventas, no puedo ir y hablar también al mismo tiempo de incentivos a los trabajadores. Habría un desquebrajamiento y una descontextualización. Eso es tomando en cuenta las perspectivas. Entonces, tengo que pensar en el tema como si fuera el principio de una nueva empresa. ¿Para qué? Para mejorar el ámbito social, desarrollar un crecimiento dentro de mi campo, dentro de mi profesionalización. Y esta planeación es como si fuese una forma para ayudar a muchas personas. Requisitos para formular los temas de investigación. Siempre tiene que existir esa especificidad. El tema tiene que ser lo más restringido posible. No tiene que ser una tesis amplia, panorámica. No, tiene que tratarse de un solo punto específico que apoye para su desarrollo, para su crecimiento, para que vaya en pos de una determinada situación y no de varias. Además de que debemos considerar también el valor de la investigación, lograr un conocimiento nuevo que concretice un proceso investigativo de solucionar un problema relevante en la sociedad. Por decirles, en la parte legal, ¿qué tenemos? Tenemos el hacinamiento en las cárceles. Mucha gente que sigue en la cárcel, que no ha sido procesada, que no ha tenido su juicio por falta de medios económicos. Luego tenemos el otro problema, cuando salen de la cárcel no hay un proyecto de reinserción a la sociedad. Directamente, gracias, terminó aquí y punto. Como también en la parte de la ingeniería comercial, tenemos hoy en día el problema de el resquebrajamiento económico y productivo de las empresas por esto del COVID-19, donde algunas empresas han tenido que quebrar, despedir a la gente en masa, destrozar todo ese andamiaje del desarrollo de la comercialización, donde también hoy en día, cuando volvamos al aspecto natural, dentro del contexto de nuestra realidad, vamos a ver que nuestra economía está fragmentada. Y eso, ¿cómo vamos a empezar a reestructurar?
con nuevos métodos de inversión a fondos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí tenemos que ver la utilidad de nuestro campo de investigación, que tiene que servir para algo y para alguien, tal vez para estimular el proceso de la comercialización de nuestras pequeñas empresas, para satisfacer teórica y prácticamente esas necesidades sociales que hoy en día los desempleados, por ejemplo, el porcentaje ha crecido indiscriminadamente en ese proceso de la relación habitante y su trabajo. Tenemos que ver esa utilidad. Como investigadores, ustedes tienen que trazarse ese proceso, porque eso, las preguntas frecuentes en la elección del tema, lo que nos hacemos, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cómo voy a proceder? Es lo que siempre nos preguntamos. Entonces, a veces es amplio, ¿no? Abarcativo, vago o impreciso, pero ustedes lo van a ir estableciendo en forma desmenuzada y van a ir especificando su utilidad. El tema que deseo tratar, ¿es posible desarrollarlo? ¿Es posible llevar a cabo? ¿Es posible establecerlo? ¿Existe algún libro, artículo de lectura? Se tienen que preguntar si existe bibliografía que apoya ese proceso de investigación, ese proceso de desarrollo. ¿Es posible desarrollarlo en tiempo y con la bibliografía disponible? Por eso, ustedes como investigadores, ya contextualizando más o menos y aclarando su tema, tienen que ver la posibilidad de obtener información. ¿Cómo van a hacer? Por medio del acceso a la información. ¿Cuáles van a ser esos procesos? Determinando el Internet, donde pueden arribar a muchos textos, libros, revistas, periódicos que faciliten el proceso de su investigación. Y además tienen que ver el interés por el tema, la parte vocacional, que eso es fundamental, donde ustedes van a poder investigar el tema donde le han dedicado el tiempo. Eso es muy importante, no es agarrar cualquier tema. Tienen que sentarse un momento, contextualizar y establecer el proceso de la investigación y el tema que van a desarrollar. Como también pueden ver y contextualizar en ese proceso que ustedes están decidiendo llevar a cabo, que existen algunos temas previos, por decir, dentro de ese tema que han decidido llevar a cabo, que han decidido establecer, ya existe también investigaciones estructuradas. Está bien, pueden existir. Ustedes las tienen que mencionar, no hay ningún problema. Eso es normal. Hay también ya temas investigados, pero menos estructurados, que lo han dejado a medias de ese subtema que ustedes han decidido. Está bien. O temas poco investigados o poco estructurados de su tema. Por ejemplo, en el derecho, si van a decidir investigar sobre el feminicidio, hay muchos que ya lo han hecho. Hay trabajos, pero que ustedes lo pueden emplear y utilizar, pero sí tienen que mencionar de qué autor, de qué año. Eso es muy importante para evitar lo que les dije anteladamente en las clases, la palabra plagio. ¿Cómo se construye el tema? El nombre, ¿no? Partimos de una oración utópica, que es un recurso para definir el tema de investigación, donde debe tener inicialmente ese verbo. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar, voy a describir, voy a clasificar, por ejemplo. Y el núcleo de la oración utópica. ¿Cuál es el núcleo de la oración utópica? Por ejemplo, voy a ver ahora las identidades sociales para el desarrollo comercial de las empresas. ¿Por qué? Porque ahí me voy a dar cuenta qué tipo de acción voy a tener para comercializar el proceso de ventas de mi empresa. Por decir, en el área urbana va a tener que ser de una forma, y en el área rural también voy a tener que establecer un aspecto diferenciado. Por eso es importante las identidades sociales para el desarrollo comercial de las empresas. Esa vendría a ser lo que llamamos nosotros el núcleo de la oración utópica. Y a ese núcleo yo le añado lo que viene a ser el verbo que puede ser analizar, describir o clasificar.
Luego tengo que establecer la referencia temporal. ¿De qué año a qué año voy a desarrollar esa investigación? Y voy a percibir desde el 2006 hasta el 2020, en función de la investigación, si esta va a ser longitudinal, bajo un contexto desde el 2006 hasta el 2020, voy a ver esas contextualizaciones sociales que se van a vivir longitudinalmente o transversal, 2020, nada más. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué establezco esa temporalidad? Porque esa temporalidad, señores, me va a hacer entender históricamente cómo estaban desarrolladas esas identidades sociales en el área urbana y en el área rural. ¿Por qué les digo esto? Nos ponemos a pensar hoy en día, bajo esa contextualización social que estamos viviendo pro elecciones. Si ustedes se ponen a analizar, existe una descontextualización entre lo que es la población ciudadana con la población rural. ¿Por qué? Por las situaciones ideológicas, políticas que se están viviendo. Y eso nos hace entender que las identidades sociales van a estar bien diferenciadas hoy en día. Si ustedes se ponen a pensar, estas elecciones van a hacer de que exista una descontextualización social grande. Vamos a vivir una situación dentro del campo social muy diferenciado y marcado en esos aspectos. Estamos viendo lo que está ocurriendo con los partidos políticos dentro de ese contexto de proselitismo y propaganda política que están desarrollando cada partido. Se está viendo muchos problemas sociales, hasta discriminatorios y raciales, que, señores, eso va a marcar un nuevo paso a las empresas para poder enmarcar su proceso de comercialización y desarrollo. La referencia espacial lo vamos a desarrollar en la fábrica de leche Pil y Manaco de Cochabamba. ¿Por qué? Leche Pil se encuentra entre Cochabamba y Quillacollo, más Quillacollo, y Manaco se encuentra en Quillacollo, que es patrimonio del área quillacolleña. Y empezamos a hablar, analizar las identidades sociales de la población urbana para el desarrollo comercial de las empresas durante la gestión 2006 al 2020 en la fábrica de leche Pil y Manaco de Cochabamba. Si ustedes ven este tema, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar esas identidades sociales de la población urbana para el desarrollo y comercialización de las empresas. Como también puedo utilizar otro verbo que puede ser el de clasificar las identidades sociales para el control de tráfico de menores en el área urbana, rural, donde la gestión 2006-2020 me va a dar una contextualización en la ciudad de Cochabamba. ¿Por qué? ¿Por qué quiero clasificar en el ámbito legal? Porque pues quiero establecer lo que viene a ser el control de tráfico de menores en el área urbana y rural, cómo se está dando. Y eso es muy importante porque así vamos a hacer hincapié al control rígido que existe en lo que respecta al tráfico de menores que se está viviendo y se tiene. Por eso es muy importante, tanto en el ámbito de la ingeniería comercial y en el ámbito legal que estamos estableciendo. Asimismo, dentro de una contextualización normativa y forma de desarrollar, podemos ver pues de que existe una pedagoga mexicana que ha establecido un nuevo modelo de contextualizar el tema. El título a veces no sale al comienzo de una investigación. Ya cuando ustedes entran a desarrollar el problema se dan cuenta que su título tiene que cambiar en algunas acepciones y conceptos. Y ahí vemos una forma que establece esta pedagoga Fernández que nos dice, ¿no? Tenemos que identificar la causa. Esa causa que me va a dar a dónde estoy yendo, ¿no es cierto? ¿A dónde voy a dirigir mi investigación? ¿Va a ser en una fábrica? ¿Va a ser en un contexto de una población de menores? ¿Con quiénes? Con menores, con trabajadores. ¿Y cuál es el problema? Y de esa causa voy a ver la consecuencia.
Y luego de esa causa, consecuencia, a dónde, con quiénes, qué problema, cuál es mi aporte. Y de todo eso me va a salir el título. O sea, que debo ver el problema primero. Para determinar el título, primero debo hablar del problema, la causa, consecuencia, hacia dónde me dirijo, con quiénes establezco el problema y cuál es mi aporte. Ese viene a ser el título. Entonces, bajo esa reminiscencia, bajo ese contexto que estoy elaborando, aquí vemos una práctica. Mi práctica establece, ¿no? La causa, falta de capacitación. ¿Dónde? ¿A quiénes? En una empresa. Puede ser la empresa PIL o la empresa Manaco. ¿De quiénes? Falta de capacitación en la empresa Manaco de los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Que no existe motivación laboral hoy en día. Ha quebrado totalmente. ¿Y cuáles las consecuencias de esa causa? Es la baja en la productividad, la baja en la calidad del trato y mala atención. ¿Y cuál va a ser mi aporte? ¿Qué es lo que yo quiero plantear a este problema que es la falta de motivación laboral? Pues yo quiero desarrollar talleres, mejorar la selección del personal. Es importante de que este problema viene a ser la variable más importante de lo que yo quiero establecer o desarrollar. Por eso voy a hablar primero del problema, la falta de motivación laboral. Ese es mi problema, ¿no? Luego voy a hablar de la causa. O puedo hablar también de lo que llamamos nosotros de la consecuencia, o puedo colocar el aporte. Entonces voy a poner el aporte. La falta de motivación laboral y mejorar la selección del personal. ¿Dónde? En los trabajadores de la empresa Manaco. ¿Listo? Ese es mi título. No debe tener más de 18 palabras, sencillo, claro y muestrable. Por eso decimos que al seleccionar el tema, este debe ser sencillo, debe ser específico, debe establecer una extensión manejable, identificable. ¿Por qué? Porque debe denotar un valor y debe estar delimitado. O sea, tiene que ser claramente delimitado. No tiene que tener una extensión que vaya a otros conceptos. Eso es muy importante. Una vez que hemos establecido el tema que vamos a investigar, entramos al objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Pues, señores, el objeto de estudio es ese material observable que nosotros hemos percibido de ese tema que vamos a investigar, sobre el que vamos a trabajar, que es delimitado en función a 4 parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? En el objeto de estudio tengo que ver la parte temática. ¿De dónde y a dónde va a abarcar mi tema? ¿Qué se va a estudiar? Esa es la temática. La parte geográfica, ¿dónde voy a desarrollar? En el departamento de Cochabamba. La parte temporal, ¿cuándo? Si va a ser longitudinal, si va a ser transversal. Tengo que ir viendo esos aspectos, tengo que ir analizando. Tengo que ver las unidades de observación. Sobre qué personas voy a trabajar, si van a ser los trabajadores, si va a ser la población, si va a ser solamente mujeres en el ámbito de vestimentas, o si va a ser niños o de las terceras edades, si voy a contemplar viviendas, escuelas. Tengo que ir viendo en el objeto de estudio. Además, ¿de dónde surge el objeto de estudio? Pues surge de esos intereses científicos propios de cada uno de ustedes, de los investigadores. Puede ser un objeto artesanal, como también puede establecer intereses de otros actores sociales. ¿Por qué? Porque pues el objeto de estudio me va a dar a concretizar mi investigación bajo un contexto que yo haya identificado, que no solamente sea de una relación contextualizada propia, sino de todo el ámbito social que tenga una necesidad. Por decirles,
Si yo voy a hablar sobre la necesidad de bajar el índice del feminicidio, ¿es un ámbito departamental o es un ámbito nacional? Nacional, dice. Creo que sí, ¿no? Es nacional. Si yo voy a hablar de la empresa Manaco, ¿es un ámbito departamental o es un ámbito nacional? Departamental. Departamental, porque estoy hablando de mis trabajadores, como les he planteado ese ejemplo. O sea, el origen del interés influye sobre la forma de abordar el objeto de estudio. Ustedes ahí tienen que ser duchos de poder ingresar, de poder determinar ese objeto y esa visión para la ciencia. ¿Qué sabemos sobre el problema que estoy planteando? ¿Cómo llegamos a saber y tener mayor información? ¿Cómo explicar ese problema que estoy planteando? ¿Cómo interpretar ese hallazgo problemático? Porque aquí, bajo esa reminiscencia, existen lo que llamamos nosotros supuestos, ¿no? Que hay otras detrás de esas preguntas que me he trazado. Pueden ser datos empíricos, pueden ser datos metodológicos, pueden ser datos teóricos, epistémicos. Por decirles, la educación en Bolivia se está desarrollando virtualmente. ¿Es una necesidad o es un contexto que ahora debemos desarrollar? ¿Qué opinan? Nadie. Es un contexto que... ¿Puedes repetir, Alice? Para mí, personalmente, tengo que obtener datos empíricos de la educación. Y me voy a dar cuenta de que hoy en día la parte virtual es una necesidad por la situación de desastre sanitario que hemos vivido con el COVID. Y creo yo de que primero está la sociedad, su cuidado, su control metodológico del nuevo proceso de utilizar el Zoom, de utilizar el Meet, de utilizar muchos entornos virtuales para poder trabajar. Teóricos, cómo internalizar el conocimiento, por ejemplo, de la introducción de la metodología de la investigación, la unidad 4 que viene a ser el desarrollo de lo que llamamos nosotros los procesos de investigación y el tema de hoy día, elección del tema, datos teóricos. Epistémicos que les voy contextualizando con el conocimiento que estamos desarrollando y la experiencia que hemos adquirido para que ustedes vayan asumiendo, contextualizando. ¿Y cómo lo vamos a patentizar? Con una práctica que ya les he subido en el WhatsApp, que quiero que me lo elaboren hasta la próxima semana, que son varias preguntitas donde ustedes tienen que poner su nombre, carrera, el tema que quieren investigar con este proceso que les he enseñado, el objeto y cuál va a ser su problema. Pero seguimos. Tenemos 6 minutos, estamos trabajando full y sin tiempo. ¿Qué es un objeto de estudio? Es pues el fenómeno de interés. Es ese objeto que ustedes han decidido estudiar, lo que queremos saber. Por decirles, ¿no? Es la forma de construir su representación. A ver, voy a preguntar, Ronald Arias, buenos días. Buen día, Alice. ¿Qué tema quisieras vos investigar? Así, violentamente. No sé. Cualquiera, cualquiera. ¿Qué te gustaría? Ya, dígame, La dígame. situación penal de los reclusos que no tienen Ya, no solucionado. proceso de lo que llamamos nosotros la identificación ante la sociedad, cómo volverlos a insertar a la sociedad, ¿no? ¿Eso? Sí. Ya, por decir. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy descubriendo el problema que se va a investigar primero. 2, la documentación. Ahora tengo que ver qué documentación hay, qué información hay sobre eso, ¿no es cierto?
Luego tengo que imaginar una respuesta probable. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siguiendo estos puntos. 4. Tengo que diseñar y verificar una posible solución. ¿Cómo puedo hacer para que no haya este problema? Generalizar resultados. Y la segunda forma, identificar un tema de interés, la inserción de los reclusos después de haber cumplido en la cárcel, la revisión referencial para desarrollar una visión. Tengo que ver qué documentación, qué información hay. ¿Se va a limitar al objeto de estudio? Sí, voy a limitar a reinsertarlos a estos jóvenes. Elaboración de un marco referencial, luego voy a desarrollar el método para tratar que ese objeto de estudio no solamente sea conceptual, sino también empírico y haya aportes. Luego entro en la noción del objeto de estudio, la noción del caso que nos interesa, reinserción social. Luego voy a hablar la noción de las características del caso. ¿Cuáles son esas características? Pues se están dando en la cárcel. Y en todas las cárceles creo que es lo mismo en el país. La noción de lo que se quiere hacer con esas características. ¿Qué quiero hacer? Quiero reinsertar a esa gente. No quiero que esa gente entre a la cárcel, haga un masterado en la cárcel, salga de la cárcel y sea peor todavía. Más bien quiero cambiar. Quiero que la noción del contexto en el cual queremos investigar me establezca pues interrogantes, me establezca un objetivo que voy a seguir en mi investigación y me dé la importancia. Es importante en la determinación del objeto de estudio que la mayoría de las personas se inicien en el campo de la investigación, que se hagan preguntas. Cuando yo desarrollo una investigación y ustedes personalmente, ¿qué voy a investigar? ¿Existe verdad en muchas formas de identificar mi tema? ¿Es cierto? ¿Va a haber avances con mi trabajo? ¿Voy a tener una interpretación de la realidad? Entonces tengo que ir relacionando en mi campo profesional, mejorando este proceso. ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Dónde voy a averiguar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, viendo hasta instituciones, iniciar un viaje, analizar la problemática, ver nuevos entornos sociales, nuevos ejemplos y fenómenos que se van a dar en mi investigación. Voy a descubrir nuevas causas, efectos y ver hechos, ¿no? Que de ello me va a poder establecer una situación que dentro de lo que voy a establecer es la construcción de mi objeto de estudio. Partiendo, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué sentido lo voy a estudiar? ¿Cuáles son los hechos que voy a estudiar? ¿Cuáles van a ser esas variables? ¿Qué voy a hacer con esos aspectos que voy a observar, descubrir, comparar, mediatizarlos? Eso es lo que voy a ver en el objeto de estudio. Hasta aquí, y en la próxima clase voy a tomar una lista, por favor. Vamos a continuar con el planteamiento del problema. Yo les quedo muy agradecidos. En 5 minutos volvemos, ¿ya? Muchas gracias. Permiso.